Hoy vamos a hablar del levantamiento de la iglesia o del arrebatamiento o del recogimiento, ¿sí? Los tres términos son válidos a partir del texto bíblico, ¿sí? Recogimiento, levantamiento o arrebatamiento, ¿sí? Entonces, o usted puede va a venir hasta aquí a la tierra. ¿Hasta dónde viene el Señor por la iglesia? Hasta las nubes. Gloria al Señor. Entonces, vamos a leer todos este texto de la palabra de Dios que está en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, versículos 2 y 3. ¿Lo pueden leer a una sola voz? Bueno, era como en coro, pero bueno. Gloria a Dios. Bueno, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, esto se está refiriendo a la eternidad, ¿sí? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, es decir, si no existieran. Porque es que hay gente que cree que el Señor está haciendo ciudades allá arriba. No, Él ya está. Cuando Él se vino a salvarnos, dejó todo hecho, ¿sí? Todo está hecho por su poder. Entonces dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero el lugar ya está, ¿cierto? Y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez. Amén. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Amén. Gloria al Señor. Fíjese que el Señor está hablando, cuando está hablando de Él, bueno, esta cosa alumbraba, pero ya no alumbra. Cuando está hablando de Él, dice para que donde yo estoy. No dice para que donde yo estaba. Sí, porque Él está aquí en la tierra, ¿cierto? Cuando Él está hablando, está aquí en la tierra. Pero está diciendo o se refiere porque Él también está en los cielos, porque Él es omnipresente. ¿Sí? Para que donde yo estoy, y de nosotros se habla de futuro, ¿cierto? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él está en todas partes, Él lo llena todo, ¿cierto? Entonces, Él está aquí en la tierra diciéndonos estas palabras, o está ahí con sus discípulos, pero también quiere decir que está al mismo tiempo en el cielo. Amén. Para que usted se dé cuenta que Jesús es Dios. Y Dios es omnipresente. Quiere decir que está en todo lugar, en todas partes, al mismo tiempo, a la misma hora y por el mismo canal. Gloria al Señor. Demos una alabanza al Señor. Entonces, este texto se está refiriendo precisamente al lugar donde Dios, al lugar que Dios nos ha preparado, al lugar que Dios quiere que estemos con Él. Y Él dice que vendrá y nos atraerá a Él mismo. Por eso se le ha llamado el recogimiento de la iglesia.
Porque el día que Cristo venga hasta las nubes y se escuche la final trompeta, entonces dice la Biblia que los que primero saldrán a encontrarle serán los muertos resucitados. Amén. Y luego nosotros. Y entonces vendremos como a un encuentro. Es decir, habrá un epicentro, ¿cierto? Y entonces a ese epicentro llegarán todos los santos, todos los cristianos, los que ya han muerto, y dice la Biblia que los que estemos vivos seremos transformados. Gloria al Señor. Eso es lo que el texto nos está diciendo. Pero quiero recordarles esto, aunque ya ustedes lo dijeron. Quiero recordarles que la iglesia está aquí, en medio de ese intervalo o paréntesis de la semana número 69 y la semana número 70. Ahí estamos incrustados, diríamos, por la misericordia de Dios. Ahí el Señor, como Él es el dueño de todas las cosas, Él ha prolongado el tiempo. Él altera las cosas como Él quiera alterarlas. Entonces a Israel le alteró la profecía. Amén. Le alteró la profecía a Israel para poder salvar a los gentiles, para poder salvar a la iglesia. Amén. Entonces dijimos que ese paréntesis, ese espacio que Dios abre, se llama la dispensación de la gracia. Porque dice la Biblia que ya no se salva la persona por las obras, por los méritos, sino es por la obediencia. Amén, hermanos. Por la obediencia a la palabra de Dios, por la obediencia al Evangelio. Y entonces también el domingo estuvimos enseñando que esta dispensación de la gracia terminará con el levantamiento de la iglesia. Amén. Y luego entonces se dará lugar a lo que la Biblia llama la gran tribulación, que es la semana número 70. ¿Sí? Entonces está claro por la Biblia que la iglesia se va antes de la gran tribulación. En un tiempo se enseñaba que la iglesia iba a pasar por la gran tribulación, y entonces los hermanos se angustiaban mucho, porque entonces ¿qué hago yo para ir a comprar el pan, a comprar el arroz? Porque si no tengo el 666 impreso no me van a vender. Entonces me voy. Yo pensé, porque hace 35 años más o menos que yo llegué a la iglesia, aún se enseñaba, y eso me puso a mí a patinar el coco un buen tiempo, que yo empecé a leer la Biblia y a entender, pero ¿cómo es posible? Y entonces yo también pensaba, ¿cómo es posible que el Señor permita que nos maten a todos así por solo el hecho de no tener el 666? Pero gracias a Dios que Dios nos ha dado entendimiento y hemos podido comprender que las cosas no son así. ¿Sí? La iglesia no va a estar ahí. Así que, hermano, despreocúpese por ese lado. Más bien preocúpese por estar listo para el día que el Señor Jesús decida venir por su iglesia. Amén. Entonces, esto como a manera de abrebocas para que para que nos demos cuenta que la misericordia de Dios es grande. Pero antes de entrar a hablar de lo que es el recogimiento de la iglesia, yo quisiera que entendiéramos un poco más, diría yo, nuestra posición, el lugar que ocupamos hoy, dónde estamos y también lo que somos. Porque es a partir de ahí, Ernei, bájale un poquito a los retornos. Gracias. Es precisamente a partir de ahí
que nosotros como cristianos valoramos lo que somos. Es decir, ¿dónde estoy ubicado? ¿Qué soy yo por la gracia y la misericordia del Señor? Entonces quisiera hablarles de algo que es importante respecto a la iglesia, respecto a lo que nosotros somos. La palabra iglesia viene del griego eklesia, que significa asamblea, o también da a entender de gente que es llamada a un propósito. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros estamos aquí porque hemos sido llamados por Dios al propósito de la salvación y de la vida eterna. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el producto de la obra redentora del Señor Jesucristo. Amén. Cuando usted lee a Isaías, alguien por favor que ubique en su Biblia rápidamente, ¿qué dice Isaías 53:11? A ver, los predicadores. Amén. Dice que verá el ¿qué? ¿Es el 10 o es el 11? Gloria al Señor. El 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Entonces, el fruto de la aflicción de su alma es la iglesia. Porque la Biblia dice que Él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Y Efesios 1:4 dice que nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, por eso estoy diciendo que la iglesia es el producto, o si le suena mal esa palabra, diga, no, es que yo no soy una piña, no soy un aguacate. Entonces, digamos que la iglesia es el resultado. Amén, ¿les gusta más esa? Es el resultado de la obra de Cristo, de su obra redentora y de un propósito eterno. Yo decía el domingo que aunque el Antiguo Testamento no habla mucho de la iglesia, de que Dios salvaría a los gentiles, de que Dios tendría una iglesia como la que hoy existe, mas sin embargo eso estaba dentro del propósito de Dios. Amén. Entonces, para que nos ubiquemos y entendamos lo que nosotros somos. Gloria a Dios. La iglesia también está en una calidad de desposorio. ¿Alguien entiende qué es el desposorio? ¿Cómo? Está prometida y comprometida. El desposorio, según la costumbre judía, era cuando el muchacho se enamoraba de la muchacha e iba donde el papá o donde los papás de la niña y le pagaba la dote al padre de la niña. El papá decía, esta niña vale 50 burros. ¿Sí? Entonces el novio tenía que darle 50 burros. Y la niña quedaba comprometida con ese fulano. Ya, a partir de ahí, su papá le decía, mire, mijita, este muchacho, este mechudito, me dio 50 burros por usted y usted ya es de él. Obviamente que él todavía ni la había besado, ni la había abrazado, no es como los noviazgos de hoy. Entonces, nada de eso había pasado, pero ya esa niña era de ese fulano. Y a la niña el novio le daba unas moneditas que se llamaban las arras.
Eran 10 monedas. Y el novio volvía dentro de un año, más o menos, a llevarse a la chica ya para su casa para el día de la boda y todo eso. Y la niña no debía perder ni una sola moneda, porque si perdía por lo menos una sola moneda, se le aguaba el matrimonio. Perdía matrimonio. Por eso la parábola, si han leído la parábola de la señora, de la mujer que tenía 10 dracmas, eran 10 moneditas que había recibido de arras, ¿cierto? Y entonces dice la Biblia que por eso ella revolcó todo hasta encontrarla, porque si perdía la monedita, baila, dicen los muchachos. ¿Sí o no? Entonces, más o menos aquí les refuerzo un poco lo que estoy explicando. Entonces, el desposorio tiene que ver o tenía que ver con el contrato matrimonial, porque se firmaba un contrato, lo firmaban los padres de los dos muchachos, eso era serio. Y entonces el novio le entregaba a la novia las arras, es decir, las dracmas. Y ahí está el texto que les estoy diciendo. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Tenía que encontrarla. Eso no era que, ay, mi amor, se me perdió la dracma. Entonces, mi hija me perdió a mí también. Porque eso era parte del compromiso. Eso de las arras también le indicaba a la niña que ella tenía que guardarse única y exclusivamente para él. Y en esa condición era que estaba María, la madre de Jesús, cuando el ángel de Dios la visitó y ella quedó embarazada. Por eso José dijo, ay, bendito, esta china me salió. ¿Sí? Y esta china, quién sabe con quién ya se acostó. Porque José un día fue a visitarla tal vez, o no sé, o corrió el chisme, eso como los chismes corren. ¿Sí? Le llegó el chisme a José. José, ¿sí sabe que la mujer con la cual usted tiene comprometida, con la que le dio arras, con la que firmó contrato de matrimonio, si usted la viera, está gordita? Y él dijo, no puede ser. Porque cuando una chica allá hacía eso, la mataban apedreada, porque la ley lo decía así. Por eso dice la Biblia que como José era justo, no quiso infamarla, no quiso hacer escándalo, y más bien dijo, yo dejo esto así. Si la matan, que la maten. Pero que yo no vaya a decir, ni que yo vea, ojos que no ven, corazón que no siente. Eso no dice la Biblia, ¿no? Ese es un dicho mundano. Pero más o menos, ¿sí? Entonces, esa era la condición del desposorio. Gloria al Señor. ¿Y qué dice la Biblia de la iglesia? Leamos el versículo que sigue ahí. ¿Qué dice? Porque os celo con celo de Dios. Amén. Pues os he desposado con un solo esposo. Cuando la chica recibía las arras y se firmaba el contrato, ella sabía eso, que así apareciera otro mechudo mejor. Ella no podía volver a mirar a otro. Su corazón no lo podía abrir a otro, a nadie más. ¿Y qué le dice la Biblia a la iglesia? Por eso a nosotros nos han enseñado, y la Biblia nos dice que hay un solo Dios, un Señor, una fe, un bautismo, una doctrina, un camino.
porque la novia no tenía derecho a mirar a otro. Entonces por eso dice la Biblia, os he desposado, porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Dios. Porque esa era otra condición del desposorio, que la niña tenía que conservarse virgen hasta el primer encuentro sexual o relación íntima que pudiera tener con su esposo. Habían unas pruebas que se hacían, y si el esposo no encontraba virgen a la muchacha, él podía devolverla, y igual a la muchacha la apedreaban. Y eso era serio. Entonces, por eso la Biblia dice que la iglesia del Señor Jesús tiene que conservarse pura como una virgen, porque un día va a ser presentada ante Dios. Amén. Esta iglesia un día, dice la Biblia, que Él se le va a presentar a sí mismo. Y tiene que ser una iglesia santa. Amén. Y sin mancha. Y sin arruga. Ni cosa ni cosa semejante. Entonces por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, nos está diciendo hoy a nosotros también la palabra del Señor, que hemos sido desposados. Es decir, el Señor vino y nos compró. Pagó el precio. Amén. Y el día que usted se convirtió, ese día usted aceptó el precio. Ese día usted recibió las arras. Por eso el Espíritu Santo, el Señor también se lo dio a la iglesia como las arras, como la seguridad del compromiso. Amén. Es que esto es serio, hermanos. Esto de la iglesia no es un cuento. Porque incluso a veces hay hermanos que están dentro de la misma iglesia y dicen, pues yo no sé si seré iglesia. Al fin yo ni entiendo eso. No, pero creo que usted puede entender lo que es. Amén. Estamos desposados. Por eso al Señor no le gusta que usted le pique el ojo al mundo, al pecado, a las modas, a lo que a Dios no le agrada. Porque ahí dice la Biblia que Él nos cela con celo santo, celo de Dios. Y el celo de Dios no son celos infundados, es que dicen. No son pensamientos ahí de que con quién me estará traicionando. El celo de Dios es el cuidado que Él tiene para con nosotros. Pero también ese celo tiene que ver con el que usted y yo nos mantengamos fieles a Él. Amén. Que no miremos ni para a la derecha ni para la izquierda, dice la Biblia, sino que sigamos rectamente el camino. Gloria al Señor. Entonces quise que entendiéramos esto, que entendamos esto, para que luego sí podamos comprender por qué el Señor es que va a venir por su iglesia. Porque el Señor venir y llevarse un poco de gente ahí que no vive en santidad, que no hacen su voluntad, ¿para qué le sirve eso? ¿Cierto? Entonces eso mismo pensaba el novio cuando ya era el día de regresar por su novia, y si la encontraba mal y se había acostado ya con otro y estaba por allá con otros propósitos, entonces eso no le servía, ¿sí? Eso no le servía a él. Por esa razón es que la Biblia a nosotros nos enseña que tenemos que seguir la paz y la santidad, sin la cual, dice la Biblia,
nadie verá al Señor. Entonces entendamos eso de que estamos en ese estado de desposorio. Estamos desposados, comprometidos. Ya se pagó un precio por nosotros. Amén. Y ese añito que duraba el novio en regresar por la novia era mientras él también se organizaba, conseguía, si no podía tener una finquita separada, entonces a la casa de su papá él pegaba una piecita. Eso lo encuentra usted por ahí cuando estudia los usos y costumbres de las tierras bíblicas. Entonces él hacía una piecita, un cuarto, tampoco se la llevaba al papá para que se la mantuviera como hacen los muchachos de ahora. Él hacía ahí su cuarto y ahí era donde llevaba a su esposa, y entonces se formaba un nuevo hogar, una nueva familia. Pero recordemos que nuestro novio, amén, ¿le podemos decir así al Señor? Yo creo que Él no se disgusta. Nuestro esposo, amén, Él dijo que ya había preparado la casa. O sea, por vivienda, por morada, no se afane usted. ¿Y dónde voy a vivir? Gloria al Señor. Porque esa es la pregunta típica que le hace la chica al chico cuando le promete matrimonio. ¿Y dónde vamos a vivir? ¿Cierto? Y él dice, no, tranquila, mija, aunque sea bajo una piedra vivimos. Y ella dice, no, yo no soy un sapo. Gloria al Señor. Demos una alabanza al Señor. Entonces, ¿qué más nos dice la Biblia? Gloria al Señor. Hablemos un poquito más del regreso del novio. Entonces, él regresaba a medianoche. ¿Sí? Ese regreso sí más o menos era predecible, se sabía. La novia sabía cuándo debía de venir. ¿Sabe qué es lo tremendo con el novio nuestro? Que no nos dijo cuándo va a venir. ¿Cierto? Porque es que Él quiere que seamos fieles todos los días. Entonces, él regresaba a medianoche acompañado de un grupo de amigos varones, con unas antorchas encendidas, y luego iban creando un desfile, y luego salía la novia con sus doncellas. Y entonces los muchachos que venían con el novio y las muchachas que salían con la novia formaban el desfile y se iban hasta la casa del novio. Eso sí, no importaba la distancia. Entonces el desfile se formaba desde la casa del novio, de la novia, hasta la casa del novio. Eso es lo que más o menos nos cuenta la parábola de las 10 vírgenes. Es lo que dice, ¿no? Que a medianoche llegó el esposo y dijo, oye, aquí viene el esposo, salir a recibirla. Y entonces las muchachas que acompañaban a la novia no tenían las lámparas, las antorchas listas. Hay quienes le hacen una aplicación a la iglesia, pero no aplica a la iglesia. Capítulo 24 y 25 de Mateo aplica a Israel. Pero la parábola de las 10 vírgenes nos da a entender la costumbre de la ceremonia, esto marcaba la ceremonia, ya se iba a la ceremonia, la boda, ya estaba todo listo ya, el lugar donde se iba a hacer la boda, y entonces allí se formalizaba ya de una manera definitiva la unión de una nueva pareja. Entonces así se formalizaba el matrimonio. Esa boda dependía del billete, ¿sí? Si el muchacho era pobre, pues por ahí un día así. Pero si el muchacho tenía harta plata, eso se podía extender hasta una semana, varios días. Lea el pasaje de Juan 2, donde la Biblia habla de que Jesús estuvo en las bodas de Caná de Galilea. Por eso dice de que el último día se le sacó el vino, o sea, ya llevaban varios días. ¿Sí? Los borrachos dicen, ¿y sí que Jesús estuvo en una boda, en una fiesta? Pues no era una fiesta con rocola, ni con marihuana, ni con cigarrillo, ni con cerveza.
donde el Señor estuvo. Él estuvo en una cena de bodas, en un matrimonio. Y no era así como la gente cree. Que mire que Jesús también estuvo en fiestas. ¿Sí? El hombre, para justificar el pecado, eso sí, se agarra de todas partes. Muy bien, entonces más o menos ese era el orden del desfile hasta llegar al lugar donde se iba a formalizar la boda. Respecto a la iglesia, vuelvo a decirle, respecto a la iglesia, la Biblia dice que nadie sabe. Amén. Nadie sabe, ni el mismo novio nuestro, sino el Padre. Eso dice la Biblia. Y ahí está el texto. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Amén. Obviamente que Jesús es el Padre, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Porque yo estoy seguro que si usted y yo supiéramos cuándo viniera el Señor exactamente, usted sería un poco más de descarado, como esos que dicen que se van de vacaciones al mundo y que otro día regresarán. Pero el asunto, mis hermanos, es que la vida tampoco se tiene comprada, ¿cierto? ¿Usted sabe cuándo se va a morir? Yo tampoco. Eso es algo impredecible, ¿sí? Eso es algo impredecible. Por eso es que al cristiano le corresponde estar preparado todos los días. Más preparado que un yogur para irse con el Señor. Porque a nosotros nos esperan dos cosas que humanamente no son predecibles: la muerte o el levantamiento de la iglesia. Son dos cosas que para nosotros no las podemos definir, o no podemos saber cuándo sucederán. Amén. Pero que viene, viene. Eso dice la Biblia. Un poquito. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Gloria al Señor. Entonces, por eso, mis hermanos, es que nosotros los cristianos estamos esperando la venida del Señor. Yo me soñé hace poco. Yo casi no sueño. O si sueño se me olvida lo que sueño. Mi esposa me cuenta sus sueños y me dice: ¿y usted qué soñó? Yo no sueño nada. Pero una noche por ahí hace como 15 días soñé que yo estaba aquí en este púlpito predicando y la iglesia empezó a irse. Algo bonito. Pero como era un sueño, entonces tampoco me asusté, porque qué tal que se vayan ustedes y yo me quede. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Pero por eso yo también lucho. Así como usted se santifica, obviamente, todos tenemos que santificarnos. Pero yo ahí en el sueño veía que era algo tan maravilloso, ¿no? De que nosotros aquí en culto y predicando, y empezó a irse la iglesia. Así subían los hermanos. Gloria al Señor. Y eso un día se hará realidad. Así nos llamen locos. Porque nos dicen locos. Dice que para el cielo van esos locos. Gloria al Señor. Entonces, porque nosotros tenemos promesa. Entonces, ahora sí entremos. Ahora viene la boda. Todavía estamos con el cuento de la boda, del novio y la novia. Gloria al Señor. Entonces, mire cómo seguía el desfile. El desfile se conducía hacia la casa del novio y allí entonces se da lugar a la boda o al casamiento. Y mire lo que dice la Biblia: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. Amén. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces mire que el Señor, lo que hizo el Señor por la iglesia, la amó. ¿Cierto? La amó. Luego, ¿qué hizo más por ella?
se entregó a sí mismo. Es decir, Él se entregó voluntariamente por su iglesia. Amén. Luego, ¿qué más dice la Biblia? La santificó. Es decir, como la separó, la apartó. La palabra santo significa apartado o separado para Dios. Por eso usted y yo somos de Dios y somos para Dios. Ya para el pecado no nos debemos prestar porque ya no somos de esa gente que vive en el pecado. Pero también dice que la purificó a través del lavamiento del agua por la palabra. Ahí podríamos relacionarlo con la palabra es sinónimo, símbolo de agua, de limpieza. Pero también recuerde que usted un día fue sumergido dentro de las aguas bautismales. Y esto cobra importancia para que entendamos que no fue un chapuzón ahí con todo y chiros. Ese día el Señor perdonó nuestros pecados. Ese día el Señor nos lavó, nos limpió y nos purificó. Amén. Y nos dejó listos para un acto que todavía no ha llegado, pero que va a llegar. Amén. Dice, a fin o con el propósito de presentársela a sí mismo. Amén. Como él no tiene papá, porque lo más lógico sería que él, cuando le llegue a la iglesia, le dijera: papá, mire la novia que gané allá en la tierra por la que morí. ¿Cierto? Con esta enseñanza entonces se va a tierra el concepto de que el padre se quedó y mandó al muchacho aquí. Se va a tierra. ¿Sí? Porque dice la Biblia que él mismo se la va a presentar a él mismo. Amén. ¿Y con qué características la iglesia tiene que presentarse ante el Señor? Una iglesia gloriosa. Es decir, una iglesia. Por eso Pedro dice que Él nos hizo participantes de su naturaleza divina, ¿cierto? Y por allá Romanos dice que a los que llamó, justificó y los glorificó. Es decir, los llenó de su gloria. Amén. Y dice que Él se va a presentar una iglesia gloriosa, pero la quiere sin arrugas. Amén. Sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por eso todo el proceso que Dios ha hecho en nuestra vida es con ese propósito. Si el Señor quisiera llevarse un poco de gente desordenada, pues entonces ¿para qué nos sacó de la cantina, la taberna, del prostíbulo, allá del juego de azar, de la droga, de los vicios? Pues entonces, si el Señor no le interesara la santidad de su iglesia, entonces viniera a llevarse un poco de gente ahí los más santicos, porque es que así piensan algunos. Hay una secta religiosa que enseña eso, que los más santicos de ellos son los que van a ir al cielo, que son 144,000 nomás, y que los otros se quedan aquí en la tierra. No es así. Otros hermanos, incluso hay hermanos de nuestra iglesia que en otro tiempo creían, no sé si todavía lo creerán, que el día que Cristo venga viene y se lleva 20 de la pentecostal, 50 de la otra. No, tampoco es así. Recuerde que la Biblia dice que Él viene por una iglesia. Él no dice, amó a las iglesias y se entregó a sí mismo por ellas para santificarlas. ¿Cierto que no dice así la Biblia? Hablando de una sola. Amén. Gloria al Señor. Entonces, eso también tenemos que entenderlo. Porque el Señor es celoso con su doctrina. El Señor es celoso con sus propósitos.
Señor, porque entonces si eso fuera así, Él estaría también faltando al principio del compromiso, porque no solamente la novia era la que tenía que guardarse exclusivamente para su novio, el novio también cuando se comprometía se guardaba exclusivamente para ella. Y por eso Cantares, el libro de Cantares, que es una analogía, una simbología entre la relación de Cristo y la iglesia, allí siempre habla de una. ¿Y quién es esta que sube como el alba? ¿Y quién es esta imponente como un ejército en orden? ¿Y quién es esta? Si usted lee con cuidado ese libro, ahí se está refiriendo a una iglesia. Y no es que seamos sectarios, no es que queramos ser sectarios, es que así lo dice la Biblia. Gloria al Señor. Y nosotros lo tenemos que entender, nosotros lo tenemos que comprender así. Gloria a Dios. Demos una alabanza al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, luego que su iglesia o luego que el Señor decida venir por su iglesia, entonces se dará esto que se llama el arrebatamiento, el rapto, el recogimiento, como usted y yo queramos identificarlo. Esto volvió a ponerse mal. Gloria al Señor. Y mira lo que dice la Biblia, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos o no nos adelantaremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, Él mismo. Porque es que por ahí andan grupos enseñando cosas que no son. Por ahí un grupo que dice que es que el Señor va a mandar primero a Elías, y que Elías viene y recoge la iglesia y se la lleva al Señor. Así no es. O sea, no crean cosas que la Biblia no dice. Por ahí está una creencia de esas. Y hay hermanos, ¿cómo será? Y hasta predican que viene y que Elías en un avión a recoger la iglesia. ¿Dónde dice la Biblia eso? Eso son avionadas, ¿sí?, de predicadores que de verdad que quieren salir con cosas raras. Gloria a Dios, porque aquí dice la Biblia que Él mismo vendrá con voz de mando. Amén. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Él descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Amén. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por ahí por unos días con Él, siempre con Él. Entonces ahí es donde cobra este acto el valor de arrebatamiento. Dice que seremos arrebatados, así, en un instante. Por eso la persona que crea que ese día que Cristo venga se va a arrepentir y que va a pedir perdón y que va a venir a la iglesia y que se va a hacer bautizar, ya el tiempo no le dará más. Ya no le dará más. Por eso la Biblia dice que hoy es el día aceptable, que hoy es el día de salvación. Gloria a Dios, ya no le dará el tiempo. Así que mi hermano, no piense en eso, porque eso no va a pasar así. Entonces, estamos dentro de lo que va a pasar, lo que la Biblia nos describe del arrebatamiento de la iglesia. Y se habla de arrebatamiento por este significado de esta palabra griega. Se lee harpa gesomesa, algo así, harpa gesomesa, que significa arrebatado, retirada brusca y sobrenatural de la iglesia de este mundo para que se una eternamente con el Señor Jesús.
Entonces, el término de arrebatamiento viene de esa palabra griega, que significa arrebatar, retirada brusca o instantánea. Por eso no habrá tiempo. Por eso no va a haber tiempo. Y el verbo harpazo también significa esto. Uy, Señor, esto se enloqueció. Significa arrebatar, significa llevarse, significa quitar o tomar a la fuerza. O no tanto a la fuerza, sino tomar como de manera inmediata, rápido. ¿Sí? Entonces, a algunos no les gusta escuchar, no, es que esa palabra rapto, es que el Señor no viene a robarse nada porque a Él le costó su sangre. Pero la palabra rapto también es válida. ¿Sí? Porque es como cuando alguien viene y le rapa a usted algo así. Y usted dice, ¿y mi celular? ¿Sí? Algo así. Entonces por eso vuelvo a decirle, hermano, ese día no habrá tiempo de nada, sino de irnos con el Señor. Si usted está manejando el carro, por allá se chocará no sé contra quién, pero usted se va. La moto quedará probando volantines. Amén. La máquina esa que usted maneja allá en la empresa, en la fábrica, quién sabe qué estragos vaya a hacer. Pero lo cierto es que si usted está listo, se va. Y será una sorpresa para el mundo. Porque ese versículo que dice que todo ojo le verá, no es aquí. No se va a aplicar aquí en el levantamiento de la iglesia, sino en la segunda venida de Cristo. ¿Sí? La gente se percatará porque, ¿y este carro andando solo qué? ¿Y el chofer? ¿Dónde estará el conductor? ¿Sí? ¿Y esto qué pasó? Esa será la sorpresa, que la gente irá a venir. Por eso por ahí alguien compuso una canción acertada, la de Marino, ¿no? Entonces, el levantamiento de la iglesia es el evento escatológico más inmediato a suceder. Es el levantamiento, el acontecimiento próximo a suceder. Y entonces es también lo que la Biblia llama la plenitud de los gentiles. Leamos Romanos 11:25. ¿Qué es la plenitud de los gentiles? Gloria al Señor. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, Israel irá a estar sin entendimiento hasta que el Señor se lleve a la iglesia, es lo que quiere decir. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. No confunda este texto con otro parecido que hay por ahí, que la Biblia habla el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles se refiere a todo el tiempo desde Babilonia o quizás de más atrás, que los gentiles han estado dominando a Israel. Y el tiempo de los gentiles sí terminará con la gran tribulación. El tiempo de los gentiles. Pero la plenitud de los gentiles se está refiriendo al levantamiento de la iglesia. Ya hemos dicho que sucederá esto antes de la gran tribulación y es como el escondedero para la iglesia mientras pasa la indignación de Dios. Porque la Biblia siempre enseña que Dios no castigará al justo juntamente con el malo. ¿Sí? Entonces ahí Isaías 6:26-20 dice, anda pueblo mío, escóndete en el agujero de la peña. Y usted sabe cuál fue la peña que fue agujerada, que fue traspasada. Cristo es la roca.
¿sí? Esa roca que Moisés hirió en el desierto es tipología de Cristo. Por eso la segunda vez que Dios mandó a Moisés a que le hablara a la roca era que le hablara, no que la golpeara. Porque esa roca, la segunda roca, se está refiriendo a Cristo ya como quien fue herido por nuestros pecados. Por eso dice la Biblia que no hay necesidad de que Él vuelva a entregar su vida por nosotros, porque su sacrificio fue único y exclusivo. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Avanzamos porque el tiempo se nos va. Entonces, esto es como el orden de los acontecimientos que serán en un abrir y cerrar de ojos. Es como el orden de ese día o de esa noche, ese momento del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando se escuche la final trompeta, los que hayan sido fieles a Cristo el Señor resucitarán primero y saldrán a recibir al Señor. Bueno, de pronto hay inquietudes y entonces el hermano se va a levantar del cementerio. Bueno, la Biblia no especifica. Lo cierto es que los muertos van a resucitar. Y los hermanos dicen, ¿y los que cremaron cómo será? Bueno, yo respeto pero no comparto. Ese pedacito no lo comparto mucho. Pero bueno, ya es... Lo cierto es que los muertos en Cristo resucitarán primero. Al hermanito que cremaron, si fue fiel al Señor, por allá donde estén las cenizas, se levantará. Porque eso es lo que la Biblia dice, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo está diciendo Primera Tesalonicenses 4:16, donde leíamos hace un momento, y lo corrobora Primera Corintios 15:52. ¿Cómo dice 15:52? Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahí está. Entonces los que vivamos seremos transformados. Este cuerpo no heredará la gloria de Dios. Este cuerpo será transformado a un cuerpo semejante al de la gloria del Señor. Entonces esta transformación tiene que ver con un cuerpo inmortal, incorruptible, glorioso y perfecto. Es el cuerpo que Dios nos dará para que seamos semejantes a Él en su gloria. Por eso Juan en su primera carta dice que seremos semejantes a Él y que le veremos tal como es Él. Pero no le vamos a ver en este cuerpo, porque este cuerpo es mortal, este cuerpo es pecador, este cuerpo es susceptible al mal. Por eso este cuerpo será transformado. Ahí está en la misma Corintios, el versículo 51 adelante dice, 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir, en un cerrar de ojos, y a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, absorbida es la muerte en victoria. Y este versículo de Filipenses 3:20-21 dice que
que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos. De allá esperamos al Señor. De donde esperamos al Señor. Vamos a leerlo textualmente para no decir lo que no dice el texto. Gloria al Señor. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. De donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder también sujetará a sí mismo todas las cosas. Entonces dice que Él transformará este cuerpo para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Estas son las milésimas de segundo, ¿cierto? ¿Qué dice la Biblia? Que esto se dará en un abrir y cerrar de ojos. O sea que eso es en milésimas de segundos. Por eso vuelvo a repetir, no habrá tiempo de nada. No habrá tiempo de nada. Entonces el acto de la resurrección y de la transformación se hará en cuestión de segundos. Ahí ya lo leímos en 1 Corintios 15, 51 y 52. Será en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta de Dios. Entonces, mis amados hermanos, esto es una realidad. Y no es para que usted se asuste, ni para que yo viva asustado ahí, ¿cuándo será y cómo será? No, es cuestión de estar preparados. No es más. Hay gente que dice, no, pastor, es que usted usa esos temas para asustarnos. A ver si me convierto yo. Pues, ojalá se convirtiera. Gloria al Señor. Ojalá se arrepintiera. Ojalá esté listo para ese día que Cristo venga. Gloria al Señor. Y luego se dará, retrocémela por favor. Y luego se dará nuestro encuentro con el Señor. Tanto los que resuciten como los que sean transformados tendremos cuerpos incorruptibles y subirán al encuentro más esperado de todos los hijos de Dios. Gloria a Dios. Usted y yo a veces vivimos aficionados de cosas y nos gustaría ir a Estados Unidos, ir a Israel, ir al otro lado del mundo. Pero creo que lo que más nos tiene que motivar a nosotros es esto: nuestro encuentro con el Señor. Ese día cuando suene la final trompeta. Amén. Por eso, mi hermano y hermana, hay la importancia de que usted y yo escuchemos la palabra con atención y la pongamos en práctica. Porque en la Biblia la trompeta es sinónimo de la voz de Dios. ¿Y cuántas veces usted ha escuchado esta trompeta? Enésimas veces la hemos escuchado. Pero va a llegar el día que la iglesia escuchará la final. El último llamado, la última voz aquí en la tierra. Por eso es que de esto solamente se dará cuenta la iglesia. Lo percibirá la iglesia, lo sentirá la iglesia y la iglesia es la que se va. Gloria al Señor. Ya para finalizar, quiero ilustrar esto. Se ha visto tal vez este video, pero lo quiero compartir una vez más para que tengamos dele clip ahí por favor, una idea más clara de lo que puede suceder. ¿Lo reproduce? Parece que no quiere reproducir. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, watch therefore, for you do not
you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. Eso no solamente es ficción. Eso no solamente será algo como de película. Esto que usted puede observar será una realidad. Y así como se ve la confusión, en este mundo también habrá confusión. Y yo creo que la confusión más grande y el dolor más grande y el sufrimiento más grande será para aquellos que no estuvieron listos. Tal vez para aquellos que se apartaron, para aquellos que un día dijeron, no, para mí qué me interesa evangelio, qué iglesia. Y uno escucha gente así y a uno le duele, porque uno escucha gente bautizada, gente que ha sido de la iglesia decir, mire, si me voy para el infierno no me importa. Y en otras palabras, también a usted, pastor, no le debe importar. Pero como si eso fuera tan fácil decirlo. Lo más terrible será vivirlo el día que Cristo venga por su iglesia. Por eso, mi hermano, no duerma, mi hermano, no descuide su vida cristiana, no se llene de motivos, no se llene de prejuicios, no diga lo otro, no diga lo aquello, sino más bien diga, hombre, yo tengo que estar preparado, porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Esto no es un cuento. Gloria a Dios. Y la Biblia dice que si algunos creen que el Señor esto lo tiene por tardanza, dice que no es que Él se le haya embolatado esto, sino que Él es paciente, esperando que otros vengan al conocimiento de la verdad. La pregunta es, ¿estás listo? El expositor, el que grabó el video haciendo la semejanza de lo que así será, entonces está diciendo que eso puede ser hoy mismo, puede ser mañana, puede ser la otra semana, pero lo importante es que estemos listos, que estemos preparados, que tengamos lista la maleta. Por ahí hay una canción de Pello Osorio que habla de eso, que hay que estar listos con la maleta. Y a esa maleta hay que echarle santidad, hay que echarle fidelidad, hay que cargarla de lo que se necesita para ir al cielo. Porque hay gente hoy en la iglesia que han cargado la maleta de cosas que no necesitan. Y así somos cuando vamos a un viaje. ¿Cuántas cosas lleva usted que en el viaje ni siquiera las tocó? Y así hay cristianos que le echan a su vida espiritual cualquier cantidad de cosas. Pero, ¿qué dice la Biblia? Que hay que seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que, iglesia del Señor, mis amados hermanos, amigos que están en esta noche, esto no es un cuento, vuelvo a decirlo. No pretendemos asustarlo, no pretendemos meterle terror, no. Esto no es una película de terror. Esto es una realidad. No queremos que le pase a usted lo que nos mostraron en este videoclip. Que usted diga, ¿y ahora qué? ¿Y qué pasó? ¿Y dónde está la gente? Y eso va a pasar. Esta puerta de pronto quedará abierta o quedará cerrada definitiva. Porque esta gente que está conmigo nos estamos preparando para el viaje más grande, para el viaje más especial, y es a ese viaje de irnos con el Señor cuando Él venga por su iglesia. Por eso, mi hermano, no lo tome esto como por cuento, no lo tenga por una chanza, tómelo en serio. Recuerda que el Señor te desposó, el Señor te compró, el Señor te dijo, mío eres tú. Él te puso nombre. Amén. Y derramó su Espíritu Santo en la vida suya
como esas arras que aquella virgen tenía que guardar y conservar hasta el día que su novio viniera a llevarla a las bodas. A esta iglesia también le espera una fiesta de bodas. El tema de mañana será ese, el tribunal de Cristo y la fiesta de bodas que vamos a tener con el Señor después que seamos llevados de este mundo. Vamos a estar en pies y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Y en esta noche quisiéramos orar por un amigo, por una persona que quiera estar a paz con Dios, que quiera que Dios perdone sus pecados, que quiera que ese día que Cristo venga por su iglesia no lo tome por sorpresa. Dice la Biblia, hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo aceptable, hoy, no es otro día. Así que si usted aún no ha tomado la decisión, debe hacerlo. Amén, porque el tiempo se está acabando. El tiempo se está agotando. El día de la gracia va a llegar a su cenit. Y Cristo llevará a su iglesia. Y ya no habrá más oportunidad.